también, Dios mío, a aquellas personas que nos van a escuchar por YouTube, por Facebook, Señor, también por las redes sociales. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, te damos gracias. Señor, bendice esta reunión que es para tu gloria y avergüenza al diablo y todos los demonios en el nombre de Jesús. Y háblanos a nosotros y a todos aquellos que nos van a escuchar, Señor, directo al corazón en el nombre de Jesús. Y derriba todo argumento del diablo y todo argumento de hombre, Señor, que quiera levantarse contra el conocimiento pleno. En el nombre de Cristo, tu amado Hijo, Padre. Amén. Gloria a tu nombre. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Gracias, Santo. Cristo. En el nombre de Jesús. Santo. Amén. Gloria Gracias, a Dios. Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, poderoso Dios. Jesús. Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. En el nombre de Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Sana a los enfermos. Amén. Liberta a los cautivos. Y cuando se predique tu palabra, Señor, Santo, que tu palabra haga el efecto Hebreos 4:12. sí, Señor, amén. Toda palabra, alabado sea Dios. Poderoso Jesús. Santo y poderoso Gracias, Dios. Jesús. Gracias. Santo Señor, gracias. Porque la palabra de Sí, Dios Señor. es viva y eficaz Sobre Cristo. y más cortante que toda espada de dos Sí, filos, Señor. y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Señor, que haga efecto tu palabra, Señor, y que nos redarguyas en el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu Gracias, nombre, Señor. Cristo. Gracias. Mientras abrimos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice la palabra del Señor, dice, alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Dice allí también en Juan 1:12, vamos a abrir la palabra del Señor, San Juan capítulo 14. Amén, gloria a Dios. Y después vamos a ir. Dice, mas a todos los que le recibieron, en el Evangelio Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente Dios puede engendrar a las personas y a los verdaderos hijos. Pero realmente las personas tienen que ser llenas del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu de Dios, sin ser llenos del Espíritu Santo, no pueden seguir, no pueden leer la Biblia, no pueden orar, no pueden congregar, no pueden hacer nada porque la palabra no le es revelada, ni tampoco la palabra les puede hablar. Y cuando ellos vienen o logran venir a un culto, si no vienen arrepentidos, la misma palabra, ¿no?, los desnuda de tal manera que en vez de arrepentirse se enojan y se van. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor allí en San Juan, capítulo 14, versos 15 en adelante, hasta el 26 o hasta donde Dios quiera. Dice, allí hay un título, dice la promesa del Espíritu Santo, o sea, la promesa del Espíritu. Y hoy queremos hablar de eso. Aunque no somos dignos de hablar, pero vamos a hablar. Porque para hablar del Espíritu Santo, nosotros debemos primeramente vivir una vida en santidad, llevar una vida del Señor correctamente. Por eso, como nosotros somos hombres mortales, que pecamos, que erramos, pero fiel es Dios para con nosotros, porque dice, porque envió a su Hijo a morir por todos nosotros. Y si confesamos todos nuestros pecados, dice en 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de todas nuestras maldades. A su nombre sea la gloria. Porque abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Santo Dios, aleluya.
Pero hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Santo Dios. Necesitamos hablar. Porque sin el Espíritu no se puede hacer nada. Sin la llenura del Espíritu no se puede hacer nada. Señor, te damos gracias. Cristo. Vamos a leer tu palabra y vamos a hablar Aleluya, Señor. de la tercera persona de la Trinidad. Bendito sea tu nombre, Señor. Del que estuvo en el principio, del que estuvo con Dios, del que estuvo con Jesús y también el que va a estar con nosotros, y el que está con nosotros y el que va a estar por los siglos de los siglos, enseñándonos tu palabra, Señor. Bendito Jesús. Señor, límpianos con tu sangre preciosa y perdónanos, Señor, todas nuestras faltas, nuestros pecados, Sí, Señor. Señor, nuestras equivocaciones. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa y ayúdanos a hablar de ti como realmente tenemos que hablar, con reverencia, Señor, total a tu palabra y a tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Cristo. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de tu Santo Espíritu. Y enséñanos, Señor, los misterios encerrados a través de tu palabra. Si tú quieres, Señor, revélanos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor allí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Gracias. Y aquí, hermano, está hablando de la promesa del Espíritu. Que cuando Él se fuera, cuando Él partiera, cuando Él terminara su ciclo aquí en esta tierra, terminara su sitio en esta tierra, de andar con sus discípulos, y que fuera muerto, pero también al tercer día iba a resucitar. Dice que iba a venir el Consolador. Ese Consolador que le daría fuerza, que lo haría consolar, que lo acompañaría por todos lados donde fueren y lo llenaría de poder. Consolador significa que consuela, que le da ánimo, que le da aliento, que siempre está a nuestro lado para infundirnos un aliento, una palabra. Ese es el consolador que nosotros tenemos. Por eso siempre a veces cuando debemos de recordar que el Señor siempre nos iba a revelar o le iba a revelar
a través de su Santo Espíritu lo que teníamos que hacer. Señor es nuestra guía, el Espíritu de Dios es nuestra guía, es nuestro Maestro. Pero para tenerlo como Maestro y nuestro guía debemos de ir acompañados por la palabra de Dios y también acompañados de fe, de creer en lo que se está leyendo. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor, dice, si me amáis, Jesús mismo, palabra de Jesús, estaba diciendo a sus discípulos allí, alabado sea Dios, allí en esa última cena que ellos tuvieron en el aposento alto, antes de ser entregado el Señor, dice que le enseñó varias cosas allí. Dice, si me amáis, si me aman, guarden mis mandamientos, parafraseando este versículo. Ahora, dice la palabra del Señor, dice, si me amáis, si amamos a Dios, tenemos que guardar ¿qué? Tenemos que guardar sus mandamientos. En Primera de Juan, dejamos marcado allí, alabado sea Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, alabado sea Dios. Verso 3. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? A través de Jesucristo. Porque dice allí en el Evangelio de Juan, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, los mandamientos de Dios no son gravosos. Para el que cree en Jesucristo, ha vencido al mundo y ha vencido y está venciendo y sigue venciendo. ¿Y por qué se dejan vencer si nosotros estamos guardando sus mandamientos? Pues la palabra de Dios dice, si me amáis, volvamos de vuelta allí al Evangelio de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, porque no son penosos. Porque ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos dados por el Señor allí alabado sea Dios, en las 2 tablas de piedra, dice que Dios escribió con su dedo los 5 primeros mandamientos que son hacia Dios y los 5 últimos mandamientos, alabado sea Dios, allí que son hacia nuestro prójimo. Por eso, si yo amo a Dios, tengo que guardar sus mandamientos. No la ley, sino tengo que guardar sus mandamientos, amando al Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y el segundo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, también me tengo que amar. O si yo me amo, también tengo que amar a mi prójimo. Muchas personas se aman ellos, pero aborrecen a su prójimo. Entonces, porque el amor es el que vence. El amor hacia Dios es el que vence toda intención maligna, hermano, del maligno, hacia las personas. Si nos devuelven mal, nos devuelven una pedrada, alabado sea Dios, bueno, con amor. Se trata con amor. Porque el amor, hermano, es que cubre multitud de pecados. El amor, hermano, porque Dios nos mandó amar, primeramente a Él, amarlo con todo nuestro corazón. Y el segundo, a nuestros prójimos. Por más mal que nos hagan, por más daño que nos hagan, nosotros tenemos que amar primeramente a Dios y a través de ese amor a Dios amamos a las almas. Alabado sea Dios. Y el que quiera de ese amor van a probar el amor de Dios. Pero el que no, bueno, no nos está rechazando a nosotros, sino que está rechazando el verdadero amor de Dios.
para ser salvo. A su nombre sea la gloria. Pero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, no son penosos. ¿Por qué? Porque el amor a Dios es el que vence toda obra maligna. Porque el amor. Y si yo digo que amo a Dios, tengo que demostrar que lo amo. Y si Dios nos mandó a congregar, necesitamos congregar, entonces necesitamos de ese amor. Necesitamos también del poder, porque para eso nos estamos congregando, para recibir poder, el poder que viene de lo alto, para poder vencer, hermano, toda situación y toda situación adversa o todo problema que pueda venir a nuestras vidas. Saber a dónde agarrarnos. Y si usted no viene, nos inyecta de fe. Si usted no viene a nutrirse de la palabra del Señor y a ver y a mostrar que todo lo que usted está haciendo está basado todo por lo que dice la Biblia, porque sus obras están en luz, entonces usted tiene que venir a la luz para ser escudriñado por la luz, para que vean que sus obras están hechas en luz y en su palabra. Aleluya. Pero hoy vemos como todos están en tinieblas, no vienen porque dice amaron más las tinieblas que la luz. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso no vienen a la luz, para ser reprendidos por la luz. Y por eso nadie ama. Todos se aborrecen. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, y yo rogaré al Padre, alabado sea Dios, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, si nosotros guardamos sus mandamientos, si amamos a Dios, lo tenemos que guardar sus mandamientos, dice, y yo, dice Cristo, rogaré a quién. Él le iba a rogar a Dios, Padre, para que enviara, dice, otro consolador. Para que enviara otra persona, para que estuviera con nosotros, para que estuvieran con sus discípulos, para que estuvieran, para que lo protegiera, para que le dieran ánimo, para que le diera aliento de vida, también para que le diera, alabados a Dios, ánimo en momentos de situaciones difíciles, para que ellos tuvieran, alabados a Dios, el amor en sus corazones, su presencia divina. Entonces dice que le iba a rogar al Padre para que les enviara el Espíritu Santo. Dice que Jesús le iba a rogar al Padre para que le diera otro consolador. Dice, y os dará otro consolador. Ese consolador divino, dice el verso 26 en el mismo capítulo, dice, más el consolador, el Espíritu que Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora yo digo, pienso. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y está en todas las personas supuestamente que aman a Dios, no les va a recordar, no les va a enseñar que tienen que congregarse, no les va a enseñar que tienen que perdonar al hermano o a la hermana, no les van a enseñar, hermano, que el enojarse contra el hermano dice que ya está condenado y es reo de juicio eterno. No les va a recordar la palabra del Señor. Me parece que hay algo que no está encajando aquí, hermano. Porque si nosotros recordamos lo que dice la palabra de Dios, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca, dice que me va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, me va a enseñar todo lo que Jesús ya habló y lo que está escrito. Pero ¿qué pasa? Que no escudriñamos las Escrituras. ¿Qué pasa? Que el pueblo, hermano, no escudriña, no la estudia la palabra del Señor. Porque prefiere más tenerla en un cristalero o adentro de un cristalero para que no junte tierra, que pretende tenerla en una biblioteca para que esté ahí, para que no se raye y para que nadie la agarre. Y después dice, la saben todas.
Entonces dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea que Dios iba a enviar el Espíritu Santo, alabado sea Dios, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Me iba a, ¿qué? A enseñar. Él, el Espíritu Santo, dice, enseñará. Enseñará, dice, todas las cosas. Y no nos va a enseñar que tenemos que congregarnos. No nos va a enseñar, alabado sea Dios, que yo tengo que congregarme, que yo tengo que amar al hermano o a la hermana, que tengo que obedecer la palabra del Señor y estar sujeto a las autoridades que Dios puso. Aleluya. Amén. Y dice, y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Y por qué yo no recuerdo palabra del Señor? ¿Por qué yo recuerdo más palabras de hombre o mandamientos de hombre y no la palabra del Señor? ¿Será que no la escudriño nunca? ¿Será que no la leo nunca? ¿Será que no le pido a Dios que me la grabe a fuego en la tabla de mi corazón y en la de mi mente, esa palabra, bendita y maravillosa palabra, para después ponerla por obra? Para que cuando esté pasando una situación adversa o una situación, hermano, que tenga que estar pasando pruebas, luchas, dificultades, yo levante mis manos hacia el cielo para poder adorar a nuestro Dios, para que su presencia venga y me infunda aliento y me infunda ánimo para seguir adelante y que pueda vencer al mundo en mi vida. ¿Por qué no pueden vencer? Porque no están llenos del Espíritu. Porque es el pecado que mora en cada una de las personas y que vive en pecado, no puede morar el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios es santo y necesita que esa persona que está en Cristo Jesús se siga santificando, se siga negando a sí mismo y siga aceptando a Cristo en su vida y el Espíritu de Dios para ir creciendo en la gracia y creciendo en el Espíritu, para ir después santificándose cada día más para llegar a ver a nuestro Dios o llegar a ser arrebatado, hermano. Y no nos va a enseñar que estamos en los últimos tiempos, que no podemos estar jugando, que no podemos estar durmiendo. Dice que me va a enseñar todas las cosas y no le va a enseñar el Espíritu Santo de Dios que estamos en los últimos tiempos, que Cristo está a las puertas. No nos va a enseñar que tenemos que santificarnos, que tenemos que purificarnos, que tenemos que apartarnos de todo lo que es fornicaciones, todo lo que es impureza, todo lo que es pecado. Amén. ¿O será que andamos en el Espíritu pero de nuestra carne? Que me ofendo por todo, que me molesto por todo. Entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dios iba a mandar otro consolador, porque Cristo tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día y tenía que irse para el cielo porque tenía que cumplir lo que Él ya estaba predeterminado a hacer. Gloria a Dios. Entonces cuando Él murió, pero también resucitó de entre los muertos al tercer día, Él estuvo durante 40 días, alabado a Dios, apareciéndosele a sus discípulos y enseñándoles que guardaran todas las cosas, mostrándose vivo, porque ya no estaba muerto, mostrándose vivo, y después se tenía que ir. Pero no se le mostró a todo el mundo, se le mostró a sus discípulos, a los que le seguían, a los que lo amaban, a los que obedecían a Dios, a los que estaban todos juntos unánimes orando. Dice que fue derramado del Espíritu Santo de Dios sobre 120 personas. Qué raro, porque la Biblia me dice que se le apareció a más de 500 personas el Espíritu Santo de Dios. Y también, que se le apareció a más de 500 personas el Señor Jesucristo mientras anduvo esos 40 días aquí después de haber resucitado. ¿Y por qué los 120 fueron llenos del Espíritu Santo? Santo Dios, aleluya. Dice que el Señor nos iba a dar otro consolador. En el capítulo 15, verso 26, estaba hablando allí, alabado sea Dios. Dice, pero cuando venga el consolador, o sea, cuando venga el Espíritu Santo de Dios, ¿qué dice?
cuando venga el Espíritu Santo de Dios, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio acerca de mí. O sea que el Espíritu Santo de Dios va a dar testimonio a mi vida de Cristo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, hermano, que vosotros vamos a dar testimonio de Cristo, porque vamos a estar con Él. Y si estamos en la presencia de Dios, tenemos que testificar, y tenemos que testificar ¿de quién? De Cristo. ¿Y cuántas personas hoy en día testifican no de Jesús? Testifican más de ministerio, testifican más de predicadores, testifican más de esto, de fulano, de mengano y de sultano, antes que del Consolador y de Cristo. ¿Y por qué el pueblo de Dios no puede discernir todo esto? Alabado sea Dios. En el capítulo 16, pero en el verso, vamos a ir del verso 5 en adelante, hasta el 7, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Señor le estaba diciendo, y le estaba comentando a sus discípulos, y lo estaba también preparando para para lo que venía, para lo que iba a suceder con él, para que cuando sucedieran las cosas, ellos se acordaran de todo lo que Jesús les había dicho y les había enseñado. Pero se habían llenado de tristeza, ¿por qué? Porque le estaba diciendo que se iba, que ya no iba a estar más con ellos. Le dice en el verso 6, dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Porque le estaba diciendo que tenía que ser recibido arriba. Te estaba diciendo que él tenía que ir al Padre. Él estaba diciendo que le estaba haciendo suponer y que ellos entendieran que él tenía que dejar este mundo, que tenía que partir, pero no los iba a dejar huérfanos. Él les iba a enviar otro consolador, otra persona que estuviera no con ellos físicamente alrededor, sino que ellos ahora los iban a acompañar y nos va a acompañar en nuestras vidas, pero dentro de nuestro corazón, dentro de este templo. Alabados a Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu, y un templo vacío no hay nada, no hay nadie, sino que si somos templo del Espíritu, tiene que estar el Dios verdadero en nuestro corazón, y Él va a caminar con nosotros, Él camina con nosotros y Él está con nosotros, porque su presencia nos acompaña de día y de noche. Pero tengo que estar lleno del Espíritu. Tengo que buscar la llenura del Espíritu. Tengo que buscar al Consolador. Yo no lo tengo que dejar salir. Lo tengo que retener en mi corazón. ¿Y cómo lo retengo? Amando los mandamientos de Dios. Alabado sea Dios y sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, dice, para siempre. A su nombre sea la gloria. Siempre y cuando no bajen los brazos y se vayan para atrás. Siempre y cuando Dios va a estar con nosotros y el Espíritu Santo va a estar con nosotros, si nosotros perseveramos en bien hacer, si nosotros perseveramos en Cristo Jesús, Él no nos va a dejar. Pero ¿qué pasa si nosotros pecamos y no nos arrepentimos? ¿Qué pasa si yo desobedezco a la palabra de Dios y no la pongo por obra? ¿Qué pasa si yo hago lo que yo quiero o sigo viviendo mi vida licenciosa y no hago lo que Cristo me pide para hacer a través de su palabra?
El Espíritu Santo de Dios viene y se va. tiene que ir. Se va. Porque el Espíritu Santo de Dios es contra el pecado. Y se retira. Y Él está esperando que se arrepienta para poder volver a entrar a esa persona. Pero ¿qué pasa cuando no se arrepiente? Bueno, y si no se arrepiente esa persona, se empieza a endurecer por el pecado y ya después lo va a gobernar otra persona que no va a ser el consolador, sino que van a ser los demonios, que van a ser los verdugos, que habla la Biblia ahí, dice que va a ser entregado al verdugo. Van a ser apresados espiritualmente, van a ser entregados al verdugo hasta llevarlo, porque el verdugo los va a afligir, los va a maltratar. ¿Y qué pasa? Después viene la muerte y la separación. Y al lago de fuego, donde dice, donde nunca se apaga, donde gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán, y donde el gusano, ni alabado sea Dios, nunca muere, ni tampoco la llama se apaga. Al castigo eterno. ¿Y cuántas personas hoy están en el espíritu, pero de la carne, no con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Porque si fueran llenos del Espíritu Santo, no difamarían al hermano, porque no dirían falso testimonio. Y el dar falso testimonio no es uno de los mandamientos del Señor. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No matarás. No codiciarás bienes ajenos, ni la criada, ni el criado, ni tampoco la mujer, ni el hombre ajeno. Y si hay algo que se me pone en mi corazón, ¿quién me lo puso? Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, hermano, tengo que tener la plena confianza en Cristo primero y en Dios. Que si cometo algún pecado, tengo que confesarlo a Dios. Y después confesar mi ofensa. A su nombre sea la gloria. ¿Y cómo puede morar el Espíritu Santo de Dios si yo ando en pecado? ¿Cómo podemos predicar si nosotros andamos en pecado? ¿Cómo se puede hablar la palabra del Señor si hay pecados ocultos? A su nombre sea la gloria. Ahora dice, verso 17, el Espíritu de verdad. Ese es el Consolador, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo en serio, el Espíritu Santo de verdad. El cual el mundo, dice, no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, el Señor le estaba diciendo allí, el Espíritu de verdad. O sea, que íbamos a recibir el Espíritu Santo de Dios, alabado sea Dios, de verdad. En el capítulo 16, alabado sea Dios, verso 13, 12 y 13 de San Juan, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, dice acá el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede, alabado sea Dios, no puede recibir porque no le ve, no le conoce. Ahora dice que iba a venir el Espíritu Santo. Ese otro Consolador es el Espíritu de verdad. Ahora, el Espíritu de verdad, y cuando venga el Espíritu, dice el 16:13, el Espíritu de verdad,
¿Qué me va a hacer el Espíritu Santo de Dios cuando venga cuando venga a mi vida? Dice, Él os guiará. Es una guía. Él me va a guiar a toda la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si verdaderamente Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto lo dice en San Juan capítulo 7 allí. Entonces, si realmente Cristo me liberta, voy a ser verdaderamente libre, pero voy a conocer la verdad. Voy a conocer la verdad que estoy en pecado, que estoy falto de Cristo, que estoy en mi carne. Ahí cuando yo empiezo a conocer que estoy en carne, porque la palabra de Dios me dice, y también el Espíritu Santo de Dios me revela y me martilla en esa parte, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme, para que siga obrando el Espíritu de Dios. Entonces dice, ¿por qué? Porque Él me va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Y no le vas a decir, hermano, al Espíritu Santo de lo que se viene a este mundo. Los juicios terribles que se vienen a este mundo. Las cosas terribles que le puede suceder a una persona si se aparta de Cristo y no guarda sus mandamientos. Que les puede llegar a costar la vida. Y si parte sin Cristo, ¿para dónde va? Por eso el Consolador nos va a guiar hacia toda la verdad. Por eso se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y nosotros conocemos al fin, alabado sea Dios, si yo no me agarro de Cristo. Al cual el mundo no puede recibir. Ahora, ¿por qué no puede recibir el Consolador? Porque el mundo se tiene que arrepentir primero para recibir, alabado sea Dios, para recibir al Espíritu Santo. Se tiene que arrepentir primero y también se tiene que, alabado sea Dios, empezar a obedecer a Dios. Y hacer frutos dignos de arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Al cual el mundo dice no puede ¿qué? No puede recibir. ¿Por qué? Porque el mundo ha amado más las tinieblas que la luz. Ha amado más el pecado que realmente vivir una vida de santidad y de amor. A su nombre sea la gloria. En 1 Corintios, capítulo 2. Santo Dios, aleluya. Verso 14. Ahora, dice allí en el verso 17 de Juan 14, 17, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Ahora, ¿por qué no lo puede recibir? Por esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente hablando, o espiritualmente. El mundo no puede, el hombre natural no puede recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Mirá, si me voy a humillar para adorar a Dios. Mirá, si yo con tan solo cerrar mis ojos y creer en Dios y en su palabra, yo voy a recibir el Espíritu Santo y Él me va a transformar. Mirá, si una persona que mataba, que violaba, nada más que aceptando a Cristo, puede renacer o puede nacer en una nueva persona. No lo puede entender. Por eso está como está. Porque no creen a los que se les dice. No creen a los escritos, no le creen a nada.
Por eso dice el mundo, por eso el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir por eso. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dice. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Pero qué lindo, hermano, pero esto no es para todos. Dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le conoce, ni tampoco lo ve. A su nombre sea la gloria. ¿No? Porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora digo yo realmente esta pregunta. ¿Realmente conocemos a Cristo? ¿Realmente conocemos realmente quién es Jesús? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Realmente lo conocemos? Dice porque mora con vosotros, porque vive con ustedes. Y estará en vosotros. Ahora, porque mora con vosotros, dice, porque mora con ustedes. Y si el mundo no lo puede recibir al Espíritu de verdad, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis. Si yo me hice esa pregunta, ¿realmente lo conozco a Cristo? Ahora, si yo lo conozco, tengo que entender que Él vive conmigo. Y si vive conmigo, significa que está en todos lados conmigo. Sí, al acostarme, al levantarme, al bañarme, todo, siempre conmigo. Siempre con usted. Sabe que nosotros Dios no lo podemos dejar, sí, porque no obedecemos, no, pero Él no nos puede dejar. Porque Él prometió a su pueblo que estaría con nosotros para siempre. Y si realmente conozco a Dios, porque vive conmigo y estará en mí, y bueno, gloria a Dios, significa que en un futuro va a estar conmigo, pero yo tengo que anhelarlo, tengo que buscarlo, tengo que entenderlo y conocerlo. Y si yo no lo conozco, hermano, a través de las Escrituras, ¿cómo lo voy a conocer, hermano? Solamente buscando y orando, buscando y orando. Si se puede revelar al Señor, ¿por qué no? Se puede revelar. Pero ahora nos dejó su palabra, la palabra profética más segura, la cual la tengo que estar atento, Dios mío, aleluya. Porque esta palabra va a alumbrar en el lugar oscuro. Santo y poderoso Dios. Dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Capítulo 16, capítulo 14, verso, alabado sea Dios, 18 de San Juan. Ahora dice el Señor allí que no nos iba a dejar que huérfanos, no nos va a dejar solos, que no nos iba a dejar desamparados. Alabado sea Dios. Allí en Mateo, capítulo 28, Santo y poderoso Dios. En el verso 20, vamos desde el 18 en adelante, dice 28, 18, dice, y Jesús se acercó, de Mateo, perdón, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Cristo prometió, si yo hago su palabra, si yo soy obediente a Dios y voy haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en las tres personas de la Trinidad. Y enseñándole todas las cosas que Cristo nos enseñó. He aquí dice, yo estoy con vosotros. O sea, Cristo va a estar conmigo hasta el fin del mundo, pero yo lo tengo que obedecer. Porque si no le obedezco, Él no va a estar conmigo. Voy a perder la salvación. Y si yo pierdo la salvación, como dice en Hebreos capítulo 2, tengo que prestar atención y con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo voy a descuidar yo una salvación tan grande que Cristo me dejó? ¿O cómo me voy a descuidar de andar en la carne y no andar en el Espíritu? Entonces dice el Señor, no os dejaré huérfanos. Yo no los voy a dejar solos en el mundo. Yo voy a estar ahí con ustedes, dentro de ustedes, para darle ánimo, para fortalecerlos, para protegerlos, para enseñarles que cuando ustedes estén medio como desesperados, yo darles seguridad que yo estoy ahí con ustedes, porque soy yo el que peleo vuestras batallas. Todavía un poco, dice, alabado sea Dios allí en San Juan, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco, dice, y el mundo ¿qué? No lo iba a ver más. Un poco de tiempo lo iba a ver, pero después ya no lo iba a ver más. Porque era una gente incrédula, era una gente que egoísta, era una gente que se ocupaba de ellos mismos, era una gente mala, que vivía más, que quería vivir más en deleite que vivir solamente para el Señor. ¿Cuántas personas el Señor le hizo milagros y lo rechazó? Porque iban más buscando milagros, iban más buscando, alabados a Dios, los panes y los peces, antes que realmente obedecer a Dios y seguirlo, y adorarlo en espíritu y en verdad. Pero dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Ya estaba a punto de ser sacrificado. Y el mundo, eran los últimos momentos de este mundo y entre la gente que lo iba a ver. Pero vosotros, dice que, me veréis. ¿Y qué pasó cuando el Señor murió? Todo el mundo se llenó de tristeza, todo el mundo se acongojó. Después pasado del día de reposo, dice que en el primer día de la semana, María Magdalena y otra mujer más fueron al sepulcro para llevarle especias aromáticas para que el olor del cuerpo no se confundiera con el aroma de las hierbas aromáticas. Como era costumbre de la gente, hermano, cuando un ser querido se moría. Pero no se acordaban ellas que Cristo decía que era necesario morir, pero también que iba a resucitar. Y dice que cuando llegaron, alabados a Dios, el primer día de la semana, fueron al sepulcro a ver, y dice que la piedra estaba corrida, y entraron allí, y nada más que encontraron, alabados a Dios, los lienzos donde habían envuelto al Señor, y un ángel, y ángeles que le decían, ¿a quién buscáis? ¿A Jesús? No está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces ellos salieron corriendo, hermano, y se fueron al aposento alto donde estaban todos sus discípulos y le dijeron a Pedro y a Juan y allí a todos sus discípulos, el Señor vive, el Señor ha resucitado, aleluya. Y como algunos no creían, fueron corriendo.
Y vieron los lienzos, vieron todo el sudario, dice, atado, bien enrollado ahí donde se había levantado el Señor, lo dejó todo enroscado ahí, todo en orden. El Señor estaba vivo y está vivo. Entonces dice ahí, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y ellos lo vieron, se cumplió lo que el Señor les dijo. Y dice que ellos no entendían, pero cuando vino el Espíritu, cuando vino el Consolador, ellos empezaron a entender todo lo que el Señor les decía y hablaba. Mire lo que dice en el capítulo 2 de San Juan, allí. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. En el capítulo 2 de Juan, de San Juan, verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le estaba diciendo que destruyan este cuerpo, no el templo del Espíritu, o sea que era Él. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Hablaban en la carne, hablaban y razonaban en la carne, pero él no le estaba diciendo el templo de 4 paredes. Él le estaba diciendo de su propio cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Porque todo lo que Jesús le enseñaba se cumplió. Y ahí empezaron a creer a lo que Jesús dijo. ¿Y por qué nosotros no podemos creer a la palabra del Señor? ¿Por qué no le podemos creer? Porque si yo amo a Dios, si yo quiero la llenura del Espíritu Santo, si yo quiero que ese Consolador Divino me consuele y venga a mi vida para que esté hasta el fin del mundo, o el que esté para siempre conmigo, tengo que guardar sus mandamientos. ¿Y por qué ando en la carne? ¿Y por qué digo que ando en el Espíritu? ¿Por qué digo que esto y que lo otro? ¿Y por qué juzgo a mi hermano o a mi hermana que andan en la carne si yo también ando más en la carne que los otros? Entonces, hermano, tenemos que ser razonables. Si yo quiero ser lleno del Espíritu, tengo que hacer lo que realmente tengo que hacer para ser lleno del Espíritu. Tengo que guardar sus mandamientos y estar unánime en donde, en mi casa no, en el templo, orando, compartiendo palabra y teniendo una relación estrecha con el Señor, para que venga el Consolador, para que el Señor me limpie de todos mis pecados con su sangre preciosa y yo pueda recibir al Espíritu Santo de Dios. Y de verdad, porque separado de Cristo yo nada puedo hacer, separado del Espíritu nada puedo hacer. En aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora dice que íbamos a conocer que Cristo estaba en el Padre y que nosotros estábamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 16, Santo Dios, aleluya, Santo Dios, poderoso Dios. 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Por qué? Porque todo lo que yo le pida al Padre en el nombre de Jesús, el Señor me lo iba a dar. Pues ahí voy a entender que
todo lo que yo le pida a Dios en oración, en el nombre de su Hijo Jesús, voy a recibir. Pero no para mis deleites. Yo tengo que pedir para mi vida espiritual, tengo que pedir para mi restauración espiritual. Tengo que pedir, alabado sea Dios, que Dios me llene del Espíritu Santo. Entonces yo voy a ver el poder de Dios en mí. ¿Por qué? Porque si yo le pido algo al Padre en el nombre de Jesús, yo voy a entender y lo recibo, voy a entender de que estoy conectado con el Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Y en el verso 26 dice así también, 25 y 26. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Si yo realmente creo que Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, por mi salvación y mi vida eterna, y que ahora está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, alabado sea Dios, rogando por su pueblo y por sus discípulos. Aleluya. Por eso yo voy a conocer en ese momento que Dios está en Cristo, que Cristo está en nosotros y que Él está en nosotros. A su nombre sea la gloria. Capítulo 14 de San Juan dice, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que sabe los mandamientos del Señor y los guarda y los atesora en su corazón y los pone por obra, ese es el que me ama. No tiene la necesidad de que lo manden un mensaje, no tiene la necesidad de andar diciendo a cada rato, de repente cuando uno está predicando, de que se tienen que congregar, porque solo vendrían y se congregarían. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, es un mandato de lo que dice la palabra del Señor. Que si yo amo a Cristo, y si dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, entonces yo tengo que reunirme con otra persona, a ir al culto, venir al templo, alabado a Dios físico, para que después ser parte del templo del Espíritu, alabado a Dios, para que Él venga y esté en nosotros y podamos recibir la promesa del Espíritu, podamos ser llenos del Espíritu, y el que realmente necesita sanidad va a recibir sanidad, el que necesita liberación va a recibir liberación. ¿Por qué? Porque Él está aquí, en medio de la reunión, porque se viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Dios Padre nos va a amar. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y Él se va a manifestar a nosotros, derramando de su fruto, derramando de los frutos del Espíritu, derramando de la llenura del Espíritu, haciendo bienes. Alabado sea Dios. Le dijo Judas, no el Iscariote, Judas, el hermano de Jacob, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra, ¿qué? Guardará, la pondrá por obra, meditará en ella, escudriñará la Escritura. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. No es que tener
la Biblia en el celular, no, porque yo me manejo con la Biblia en el celular, eso es una mentira del diablo, hermano, eso es una automentira que uno se propone para decir y nos engañamos nosotros mismos. A la Biblia hay que amarla, a la Biblia hay que quererla, a la Biblia hay que escudriñarla, hay que desmenuzarla, hay que investigar, hay que escudriñar. Porque si no, yo cómo voy a saber lo que Cristo quiere en mí o lo que Dios quiere que yo haga o cómo quiero agradar a Dios si yo no la escudriño. Me dice, porque el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va a venir y va a vivir en mí. ¿Por qué? Porque yo amo esta bendita y maravillosa palabra y la pongo por obra. Y ya no voy a pretender que me enseñen, cualquier persona me enseñe la palabra, porque el Espíritu Santo mismo me va a guiar y me va a enseñar todo lo que yo tenga que saber a través de su Santo Espíritu y su palabra. Porque Él me va a guiar, no me va a guiar a remacharme contra la pared, no, porque Él me va a guiar. Y si viene un escollo, viene un tropiezo, Él me advierte de ese tropiezo. Y le tengo que pedir a Él, Señor, remueve este tropiezo. A su nombre sea la gloria. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, si yo no amo a Dios, o no amo a Cristo, no voy a guardar las palabras que Él puso. ¿Cómo voy a saber que Cristo hizo tantos milagros si yo no lo leo? ¿Yo cómo voy a saber que Cristo sanó a muchos leprosos, a 10 leprosos, y solamente uno fue a darle la gloria, la honra y alabanza a Dios? ¿Por qué yo voy a hacer todo eso? Porque uno la ha escudriñado, y uno le ha dicho, y uno le ha preguntado al Señor, y el Señor se ha revelado a uno, y el Señor, por su palabra, al escudriñarla y al leerla, y al pedirle que la grabe a fuego en la tabla de nuestro corazón y la de nuestra mente, a fuego, porque si yo la pongo en la arena, se va a borrar. Pero si la grabamos a fuego aquí, en estos dos lugares, no me va a dejar huérfano. Yo voy a saber qué palabra meditar o pensar en su palabra. Porque siempre me la va a ir revelando y siempre me la va a ir haciendo acordar. A su nombre sea la gloria. Pero el que no ama a Dios, no va a guardar sus palabras, no la va a escuchar, tampoco la va a escudriñar, la va a tener guardada. Siempre tirando palos, siempre esto y siempre lo otro. Y esas son las personas comunes, hermano, corriente. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Eso le decía el Señor a sus discípulos. Ahora el Señor está aquí dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor nos iba a recordar todo lo que Él había dicho. ¿Y realmente lo recordamos? ¿O nos hacemos medio los bobos, nos hacemos medio los notarios para pasarla bien? Porque cuando yo me levanto contra una persona, y no dice la palabra de Dios, dice que ama a tu prójimo. Yo tengo que amar a aquellas personas que se levantan contra mí, aquellas personas que me aborrecen, que me devuelven un mal por un bien que yo haga. Yo lo tengo que perdonar. No me van a agarrar de gil, no me van a agarrar de bobo, pero yo las perdono. El problema está en ellos si no reciben el perdón o no quieren arrepentirse. Pero yo como hijo de Dios tengo que recordar todo eso. Tengo que recordar su palabra, porque si yo amo a Dios, tengo que amar también su bendita y maravillosa palabra. Y entonces el Consolador, como dice el verso 26, el Espíritu de Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él me enseñará, Él os enseñará, dice que
todas las cosas. Si yo tengo guerra en mi mente, tengo guerra en mi corazón, porque suben a mi corazón pensamientos que no son de Dios, no me dice el Señor que yo tengo que orar y reprender esos malos pensamientos. No me dice el Señor a través de su palabra que yo tengo que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y bueno, ¿y entonces por qué no lo hago? ¿Por qué no se hace? ¿No será que tenemos que reconocer si hemos pecado, si le hemos fallado, si no le creemos a la palabra? Señor, soy incrédulo, ayuda a mi incredulidad. Dice que me va a enseñar. En primera de Juan, alabado sea Dios. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Santo y poderoso Dios. Hablando allí en el pasaje del anticristo, en el verso 18 hasta en adelante, dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y no vamos a ver que es el último tiempo, con todas esas personas anticristianas que tenemos a nuestro alrededor, que no quieren que le ofrezcamos culto al Señor, que nos tienen como oprimidos, que nos tienen bajo las patas, que nos tienen casi queriendo dominar. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, si salen, ¿por qué salen de la iglesia? ¿Por qué se van de la iglesia? Porque tienen otro espíritu y no el Espíritu Santo. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, recordarían todo lo que Cristo había dicho, hermano, de todo esto. Y en vez de salirse, se hubiesen quedado, y hubiesen permanecido, y hubiesen perseverado, alabados a Dios, en la doctrina que hay en Cristo Jesús. Pero se tiene que manifestar, hermanos, que no son de todo de Dios, que no son todos hijos de Dios y que no todos son hermanos en Cristo. Por eso, pero vosotros, dice, tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. Yo tengo la unción del Santo. Y conoceréis, dice, y conocéis todas las cosas. O sea que la misma unción de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios que está sobre mí, yo voy a conocer todas las cosas. ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? Porque Dios nos va a dar discernimiento de espíritu. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No hay que congregarse. ¿No estás negando a Dios? ¿No estás negando la palabra que Jesús dijo que había que congregarse? Cuando nosotros negamos algo, hermano, que Dios dijo, o que el Hijo de Dios dijo, ya estamos negando todo. Y eso ya no es de Dios, ya eso no es de Dios. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Así que muchos nos van a querer engañar. Muchos van a venir diciendo, y van a venir diciendo que Cristo y que aquí, que para allá. Pero no, esto no se dejó escrito para los que nos engañan. Pero la unción
que vosotros recibisteis de él, permanece ¿qué? En vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Si yo permanezco en Cristo y en su palabra, voy a conocer quién es el que me está engañando, quién es el que me está mintiendo, pero a través del Espíritu Santo, no a través de personas, hermano, que vienen y me dicen, te está mintiendo, te está engañando, porque yo no sé, porque todo el mundo engaña con falacia, lo dice la palabra del Señor, uno de los profetas menores dice que cada uno engaña a su compañero con falacia, con engaño. Si yo tengo que creerle al Espíritu de Dios y a sus palabras, y si yo permanezco acá, voy a conocer quién me engaña y quién no. Porque voy a dejar de confiar en los hombres para empezar a confiar en el Señor. Alabado sea Dios, porque el Espíritu de Dios, la unción del Santo va a reposar sobre su pueblo, sobre la iglesia de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces la paz os dejo. El Señor nos dejó su paz. Dice, mi paz os doy. Él me dio la paz. Entonces la paz que Dios nos ofrece es un fruto del Espíritu. Todo lo voy a tener y todo lo que voy a hacer lo voy a hacer en paz, con la paz de Dios. Y como hay personas que dice que levantan falsos testimonios, yo tengo paz, yo duermo tranquilo. Yo pongo mi cabeza en la almohada y duermo tranquilo y mi conciencia está tranquila. Lo que no tienen paz son esas personas que inventan cosas sobre mí. Porque si yo conozco, hermano, si nosotros conocemos realmente al Espíritu de Dios y a Cristo, y si yo guardo sus mandamientos, voy a conocer que en Mateo, en el capítulo 5, me dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, si vituperan, si mienten y digan cualquier clase de males mintiendo contra vosotros, porque el precioso Espíritu Santo de Dios reposa sobre vosotros. Gozaos y alegraos, entonces yo voy a ser bienaventurado, ¿y cómo me voy a acordar de eso si yo voy a estar en la carne? No vamos a andar gritándolo en cuatro vientos. Pero si el Señor me va a confirmar, si es por la palabra del Señor, bueno, gloria a Dios. Hay que aguantar chaparrones. Pero si realmente tengo el Espíritu Santo de Dios, yo tengo que ir de poder en poder para poder irme a ver a Dios en Sion, para poderme ir a la ciudad Jerusalén celestial, la celestial. Yo tengo que ir de poder en poder, yo tengo que empezar a renunciar a todo lo de aquí abajo para empezar a agarrarme por lo que se viene. Y lo de arriba viene lo bueno. Pidámosle al Espíritu de Dios, o pidámosle al Padre que nos llene de su Santo Espíritu, que envíe de ese Consolador si realmente no lo tenemos en nuestra vida. Pidámosle con seguridad, con certeza. Alabado sea Dios.